Ahora, la tabla de más abajo nos muestra las variables que están en el modelo, junto con la constante. Y lo importante aquí es la columna de los coeficientes, nos dice el efecto que tiene cada variable independiente sobre la presión arterial sistólica. Entonces, por cada año que aumenta la edad, podríamos decir que en promedio sube la presión arterial sistólica en 0,60. O si comparamos una persona de 30 versus una persona de 31, la persona de 31 en promedio tendría 0,6 milímetros de mercurio más que una persona de 30 años. ¿No? Y lo mismo con colesterol. Por cada aumento, ¿ya? En una unidad de colesterol que teníamos, gramos por dl, aumenta la presión en 0,5. Lo interesante es que estos efectos ya vienen corregidos. La edad viene corregida por colesterol, o colesterol ya viene corregido por edad. No es una relación así, digamos, cruda entre colesterol y presión arterial sistólica, sino un efecto ajustado por edad en este caso. Bueno, no solamente podemos interpretar en cuanto sube o baja la presión arterial sistólica, sino desde el punto de vista ya de la significación estadística. Es decir, esta relación que observamos es solamente por azar, porque me tocó una muestra y resulta que encontré esta, o podríamos decir que a nivel poblacional mayor hay una relación entre la edad y la presión arterial sistólica. Ay, gracias. Claro, porque cada la presión arterial sistólica aumenta 0,10. Bueno, junto con establecer que estas dos variables por sí solas son estadísticamente significativas porque el valor de P es chiquitito, podemos también tener una estimación, digamos. ¿Cuánto variaría a nivel poblacional? Este intervalo de confianza nos dice que por cada año que aumenta, a nivel poblacional esperaríamos, ¿ya?, que la presión arterial sistólica podría estar entre 0,43 y 0,77. Eso es más o menos lo que nos dice el intervalo de confianza, cuánto en promedio podría subir. Y lo mismo acá también para el colesterol, ¿ya? En cuánto podría aumentar el colesterol a nivel poblacional, perdón, la presión arterial sistólica a nivel poblacional, digamos, por cada aumento de 1 miligramo de colesterol. Y esta es la ecuación matemática en el fondo, este ya es el modelo matemático. Esto por algún método, se llama el método millón cuadrado, encontramos, perdón, cuánto vale el beta sub 2, el beta sub 1 y el beta sub 0. Bueno, en este modelo, se fijan, no nos detuvimos a hacer el análisis de los residuos. ¿Por qué? Porque queremos seguir incorporando más variables. El análisis de residuos se deja ya para el último modelo que nosotros consideramos que cumple ya estos criterios estadísticos desde el punto de vista de la significación de las variables. Están las variables de interés que podríamos llamar las confusoras, la interacción. Ya, ese es el modelo final que uno ya dice, ya no juego más con modelos, es el que me quedo. Ahí paso a hacer el análisis de los residuos, pero no voy por cada modelo que cumplo mirando los residuos. ¿Ya? Entonces, aquí en este modelo incorporamos la variable de sexo, que es una variable binaria. Entonces, lo interesante es que estamos viendo el efecto de la edad, colesterol, en presencia de la variable de sexo. Es decir, aquí hemos incorporado una tercera variable importante. ¿Ya? Y bueno, vemos que todas estas variables, bueno, en general vemos aquí que sigue apareciendo un F grande o un p-valor chiquitito, un p-value, sigue confirmándonos que estas tres variables, edad, colesterol y sexo, son importantes. Ahora, ¿cuál de las tres es más importante? Vemos que todas, porque estadísticamente todas están relacionadas con la presión arterial sistólica. Pero obviamente van a cambiar los coeficientes, son los mismos beta en algunos casos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la persona de sexo masculino en promedio tiene 8,6 milímetros de mercurio más en promedio de presión arterial sistólica que las mujeres. Pero esa medida es ya una medida ajustada. ¿Cuánto difiere la presión arterial sistólica en hombre y mujer? Porque está ajustada por edad y colesterol.
No es la prueba inicial que hicimos como una test que comparamos hombre y mujer y dijimos, las mujeres tienen una presión arterial más baja que los hombres. Aquí la ventaja es que ya viene corregido por edad y por colesterol. Ahí la comparación es respecto del, ¿cierto? Entonces, sí, aquí sigue siendo, claro, la comparación a un referente de mujeres. Sí, este valor nos dice que los hombres en promedio tienen 8,6 mercurio más que las mujeres. Lo mismo podríamos hacer la estimación mediante un intervalo de confianza en cuanto esperaríamos la presión arterial sistólica de hombres con respecto a las mujeres, cuánto podría variar o cuánto promedio estaría entre 4,6 a 12,6 por ejemplo. Bueno, y aquí hay un término tal vez que lo van a ver ya con iónica madre, como NP3, no estoy seguro, las famosas variables de confusión, ¿ya? Que son variables que en el fondo tocan un poco la teoría y la hipótesis que queremos evaluar. En este caso, hay algunas variables que están relacionadas con la respuesta y con la variable X que estamos interesados en estudiar. En sí, esa variable como confusora, ¿ya? Directamente no medimos el efecto, digamos, sí importante estadísticamente, sino que cómo afecta la relación de la variable principal, esa X, con la Y, cuando está presente ese factor confusor y cuando está ausente. Eso generalmente se mide en los cambios que se producen en los betas. Porque si está presente esa variable confusora, tal vez el beta es súper, pero cuando lo quitamos del modelo, el beta es chiquitito. O cambia el sentido. Cuando está la variable confusora, vemos que hay un aumento, la presión arterial, pero cuando le quitamos, a lo mejor tiene una relación de mismo, es un coeficiente negativo, se ha hecho mitad. Bueno, veamos aquí el análisis separando por sexo. ¿Ya? Primero que nada, la presión arterial sistólica. ¿Ya? Vemos aquí en hombres, o en mujeres, perdón, 139 y en hombres 155. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Ya? Estamos mirando el coeficiente de edad y colesterol. El modelo anterior, y ahí como resumimos esta tablita que decía. Cuando en el modelo nos ajustábamos sin la variable sexo o sin la variable género, los coeficientes para edad y colesterol eran 0,60 y 0,15. Cuando incorporamos la variable género o ajustando por sexo, se ve que hay un aumento de la presión arterial sistólica, tanto para edad, pero hay una disminución en relación al colesterol. Entonces, ese criterio más bien que uno puede ir mirando, cómo cambian los coeficientes de las variables principales cuando está presente o no está presente el factor Q. No le doy aquí mucho desarrollo porque lo van a ver con teórica, ¿no? Pero hay que tener esa precaución, ¿no? Y a veces la relación que uno observa entre esa variable más y la I puede venir como modulada, modificada, mejor o confundida por una tercera variable. Bueno, recién solamente incorporamos la variable tratamiento 3 que denotaba la persona recibe ese tratamiento versus el comparamos como dos grupos. Pero ¿qué pasa si queremos mirar todos los tratamientos? Entonces, si queremos mirar la diferencia que hay en presión arterial sistólica según tratamiento con tres tratamientos, yo lo que usábamos en vez de la prueba de Studer, como hay más de dos grupos, usábamos el ANOVA, la prueba de ANOVA. O usábamos el PENOVA analítico de cruzar igual, que es equivalente. Pero la limitación de esas pruebas es que no se sabe qué pasa con las demás variables. Por lo tanto, en un modelo, la ventaja es que uno tiene como la norma para esa variable categoría. Y controla por otras variables, como edad, colesterol y sexo. Entonces, uno podría concluir realmente, ¿hay diferencia entre los tratamientos? El ANOVA te diría, sí, hay diferencia. Pero, ¿qué pasa si tomo en cuenta también la edad de los sujetos, colesterol, tipos de mujer? ¿Qué pasa con esa variable? Entonces, ¿qué hemos construido acá? Un nuevo modelo, ¿ya? Donde aparecen dos variables nuevas, tratamiento 2 y tratamiento 3. ¿Qué son estas dos variables nuevas?
denotan si la persona recibió el tratamiento 2 o no lo recibió. Tratamiento 3 denota si la persona recibió el tratamiento 3 o no recibió. Pero llama la atención que no está tratamiento 1. ¿Por qué? Porque el tratamiento 1 es el referente, el comparador. Si yo lo pongo en el modelo, no voy a poder invertir esa matriz X que veíamos, que tenía una columna 1 y decía X1, X2, X3, etc. Porque hay una cuestión algebraica ahí. Es redundante poner todos los niveles de la variable categórica en el modelo de regresión. Se puede poner, pero hay que sacar el coeficiente beta 0. O sea, habría que sacar la columna 1 de esa matriz. Pero en general, muy pocas veces se hace eso. Generalmente, creo que se pone un beta 0, ¿ya? Pero se incorporan, digamos, tantas variables binarias como categorías menos 1. Por ejemplo, la variable de tratamiento tenía 3 categorías, por lo tanto, ¿cuántas variables binarias van en el modelo? 2. Si la variable categórica tiene 10 niveles, 5, tendría que incorporar 4 niveles de modelo, 4 variables binarias. ¿Ya? Esta es la forma de escribirlo directamente. Pero planteárselo a la data es mucho más práctico en realidad. Pero lo vamos a hacer así como más manual para entender qué es lo que es beta 4, qué es lo que es beta 5. Beta 4 mide la diferencia de la presión arterial sistólica entre el tratamiento 2 y el 1. El beta 5 entre el tratamiento 3 y el 1. Ahora viene el criterio también de decir, ¿qué elijo como comparador basal, como categoría de referencia? ¿Será usar el tratamiento 1 o puedo dejar tratamiento 2? ¿Sí? Si yo pongo tratamiento 1 y tratamiento 3, todos se comparan con tratamiento 2. Si dejo, digamos, en este caso 2 y 3, todos esos betas se comparan con el tratamiento 1. Y ahí está el criterio también a veces. Por ejemplo, en vez de tratamiento hubieran sido regiones del país. Y queremos ver cómo la presión arterial sistólica difiere por región. Tenemos todas las regiones del país, pero tenemos que dejar una de referente, de comparador. Y ahí tenemos que ver, ¿será la región metropolitana? ¿Será la región Quinta? ¿O Biobío? ¿O la región de Antofagasta? Bueno, ahí uno tiene que ver el criterio. Generalmente, ya desde el punto de vista como más operativo, computacional y toda esta cuestión, se deja el tratamiento con más información, con más casos como referente. Por ejemplo, si tenemos información de las distintas regiones, pero resulta que de Magallanes apenas tenemos 10 personas y el resto de los individuos son entre 300 y 400 personas por región, no voy a poder dejar como Magallanes como la región de referencia, porque son muy pocos casos. Y si hago la comparación metropolitana en relación a la región de Magallanes, voy a tener un beta, pero el intervalo de confianza va a ser súper amplio, por lo tanto no va a ser informativo. Entonces la recomendación es, si no sabemos cuál elegir, utilice la categoría de referencia que tenga más personas. ¿Ya? Entonces, finalmente, bueno, Santiago, Chile, y todos los análisis siempre se ponen región metropolitana de referencia y se comparan todas las regiones respecto a la metropolitana. Pero a veces a lo mejor uno quiere usar otra referencia. Pero es importante saber eso, cómo la distribución de los individuos, de los casos, se reparte en esos niveles de variables categóricas. Si hay un nivel de esa variable categórica que en muy pocos casos no lo uso referencia. Trato de usar por el valor null. En algunos estudios uno tiene, ya sabe quiénes son, por ejemplo, los que serían referentes. Por ejemplo, en este estudio, a lo mejor, los tratamientos, uno diría los que recibieron placebo. Bueno, hacemos como referente placebo para comparar el tratamiento 1 y 2 con respecto al placebo. Pero en otro estudio a lo mejor no es placebo, a lo mejor es otra dosis, otro tipo. O otro grupo intervenido. Si tenemos otros grupos intervenidos, queremos comparar la intervención tradicional, esa va a ser la referencia, versus la nueva intervención que estoy proponiendo. ¿Ya? Entonces ahí hay también una discusión previa, esa, ¿no? Como cualquier variable categórica en el modelo con sus niveles, sino que tengo que mirar ahí con cuál usamos de referencias. Entonces hemos planteado aquí este modelo mucho más completo, ya un modelo multivariable, múltiple, completo. Algunos le dicen modelo multivariado, pero el concepto más de multivariado se asocia con modelos de revisión donde la variable dependiente no es única, hay varias simultáneamente. Por ejemplo, aquí la variable de respuesta es presión arterial sistólica,
pero podría modelar simultáneamente la sistólica y la diastólica. Puedo hacerlo. Y ahí se llama ya modelo multivariable. Realmente esto se llama mejor modelos multivariables. Pero uno lo llama multivariable. No es el concepto de más técnico. Ya hemos ajustado modelos y es la misma sintaxis. Lo interesante es que siempre en esta la orden se llama regress. Y en primer lugar va la variable determinante. Y después se anotan todas las variables. Y vemos que está tratamiento 2 y tratamiento 3 que habíamos creado anteriormente. Vemos entonces la primera lectura que tenemos que hacer, el F, la probabilidad mayor que es un valor chiquito, que quiere decir tanto de edad como colesterol, como hacer, como tratamiento 2 y tratamiento 3 son importantes. ¿Ya? Hay que tomarlas en cuenta. Son variables explicatorias o explicativas, digamos, que tienen relación con la presión arterial. ¿Sí? El tratamiento que en la mayoría buscaban estar juntos, pero otros que sí. ¿Importa eso a la hora de excluir? Sí, es importante que sean lo que se llaman grupos mutuamente excluyentes. Que si la persona recibe el tratamiento 2, no puede recibir el tratamiento 3. Entonces, en algunas situaciones uno dice, no, pero puede ser que esté en ambos. Entonces, ahí lo que uno hace es recodifica de nuevo esa variable. Entonces, puede poner código 1 si recibió tratamiento 1, 2 si recibió 2, 3 si recibió 1 y 2, y 4 si recibió 3 y 4 solamente los que reciben. Entonces, uno puede ya definir las categorías según cuando hay simultaneidad de tratamiento o de intervención. Entonces, vemos el R cuadrado ajustado, porque R cuadrado ajustado, porque tenemos muchas variables. Y vemos que, claro, subió bastante, 0,91. Esa es la trampa del R cuadrado solo, que mientras más variable va a seguir aumentando y por decir, es un súper buen modelo predictivo, mirando solo el R cuadrado, la línea que dice R cuadrado. Pero el R cuadrado ajustado nos da ya el valor cercano a 0,91. Ok. Podemos decir entonces que este modelo implica bastante, digamos, la presión arterial sistólica. Y vemos aquí los cambios que se producen en la presión arterial sistólica, cicloembrinando la edad, colesterol, se hizo el tratamiento. Y aquí, por ejemplo, si nos enfocamos en tratamiento, vemos que todos los coeficientes son positivos. ¿Qué quiere decir? En este caso, ese es 6. Quiere decir que la diferencia de la presión arterial sistólica del tratamiento 2 versus el 1, el tratamiento 2 está en promedio 6,4 milímetros de mercurio más arriba que el tratamiento 1. Este 19,8, el tratamiento 3 produjo en promedio la presión arterial sistólica 19,8 de mercurio más. Entonces vemos que tanto con el tratamiento 2 subieron, porque vemos un valor positivo, coeficiente positivo, y aquí también, y aquí se subió más todavía, ¿ya? Con respecto al tratamiento 1. Entonces, si hacemos un ranking de tratamiento, digamos que el tratamiento 3 es más malo, el 2 es malo, y el 1 sería menos malo. Entonces, vemos que todas las variables son significativas. La edad, colesterol, ¿por qué? Porque por una de los P, de los P-values, son todas menos del 5%, por lo tanto, estamos diciendo que el efecto que he calculado que tiene el tratamiento 2, tratamiento 3, sexo, colesterol o edad, son estadísticamente significativas. Se puede dar en algunas situaciones que este coeficiente F o esta probabilidad sea significativa, pero una de estas variables no resulta estadísticamente significativa. Es decir, encontrar que el modelo se ajusta bien a los datos no significa que todas se ajusten bien. Puede que algunas de estas fueran. Si aquí, por ejemplo, le hubiera dado que es 0,051, 0,6 o 7, valor más arriba del 0,05, lo único que está diciendo es que no hay diferencia entre el tratamiento 3 y el nada. Esa conclusión. Pero las demás sí pueden ser importantes. ¿Debería sacarlas? ¿Debería sacarlas? La puedo dejar en el espacio. Bueno, y eso es muy interesante, que todo el comentario, la conclusión que uno llegue con esas análisis, siempre cuando decimos que el tratamiento 2, por ejemplo,
la presión arterial sistólica es 6,4 milímetros de mercurio mayor en las personas sometidas al tratamiento 2 respecto al tratamiento 1, viene corregido, viene ajustado por sexo, por colesterol y por edad. Es decir, este es un efecto ya ajustado, este valor que viene acá. ¿Ya? Esa es la medida de efecto, como lo dicen algunos. Ya viene ajustada. No es la medida cruda. Porque aquí nos comparamos solo la variable de tratamiento con la presión arterial. Comparamos el efecto del tratamiento en presencia de edad, colesterol y sexo. Por eso entonces la riqueza de estos modelos ya multivariables, cuando uno está incorporando más información, es decir, está tomando en cuenta el perfil más completo del sujeto de la persona. No estamos quedando en una visión bivariada o de doble entrada o una tablita 2x2, quisiéramos mirar de esa manera. Uy, perdón. Aquí, bueno, lo mismo como conclusión. Bueno, esta es la misma sintaxis y se fijan que aquí hemos incorporado la variable original que se llama tratante. Pero si uno le pone el prefijo i en stata, entiende que esa variable se trate o se maneje como una variable categórica. Entonces, si internamente la variable tratante tenía el código 1, 2 y 3, siempre stata deja el numerito o el valor más bajo como referente. Uno puede manejarlo, por ejemplo. A lo mejor yo no quiero el tratamiento 1 como referente. Entonces uno puede usar la sintaxis, el prefijo ahí, poner, por ejemplo, quiero dejar 3 como referente. Uno puede poner ahí I, B, 3. ¿Qué quiere decir? Que dejo como basal la categoría 3. Entonces, desde el punto de vista de la escritura, es mucho más ahorrador usar el prefijo I en esta data que está creando. Porque te dan los mismos coeficientes, mira, ahí tenemos los mismos valores anteriores. 6,44, 19,8, pero aquí ya te indica. Se podría haber hecho lo mismo para sexo, haber puesto i.sexo, y ahí me diría una línea, bueno, estaría así, sexo, y debajo, hombre. Y por ahí uno dice, pero no estamos claro, porque es referente. Bueno, es un poco en términos de lo que la sintaxis. Y después la otra cosa ya un poco más compleja son los efectos modificadores, interacción, también. Uno tiene que plantearse, bueno, incorporar interacción. Es cierto que se complica un poco más la interpretación cuando hay interacción, pero hay que tener cuidado. O sea, ¿se debe o no se debe? Bueno, la revisión de la literatura y todo el contexto donde estoy analizando esta información. Debería incorporar la idea de tratamiento, por ejemplo, como variable de interacción. Si una posibilidad es crear estos términos por fuera, por ejemplo, vamos a crear la interacción edad, tratamiento 1, edad, tratamiento 2, edad, tratamiento 3. Y las metemos en el modelo, y ahí están. Edad con tratamiento 2 y edad con tratamiento 3. ¿Por qué no ponemos edad con tratamiento 1? Porque es nuestro referente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno mira las interacciones, hay una que no es importante y hay otra que sí es importante. Eso lo pueden mirar acá, solo la interacción 3 es significativa. Pero a veces la interacción es como difícil de interpretar así con tanto número. Vamos a ver, bueno, y aquí está el modelo escrito, ya. El beta 0, el beta que acompaña la edad, el beta que acompaña el colesterol, sexo, tratamiento 2, tratamiento 3, conservando obviamente el signo, ya, menos 0.35. Y la interacción edad con tratamiento. Pero ahí está lo que estamos visualizando. ¿Qué es lo que salía? ¿Cuándo? Que las personas que recibieron eso que me salté, o quitamos, claro, aquí quitamos modelos, claro. Como no era significativo esta variable, se quitó, ¿ya? Y se ajustó solamente con tratamiento, la interacción edad tratamiento. Pero vemos este valor, 0.389. ¿Qué es lo que está comparando aquí? Las personas que, en cuanto aumenta la edad, ya, para el grupo que está recibiendo el tratamiento, cuanto aumenta la presión arterial sistólica, para el grupo, digamos, ¿ya?
cuando aumenta la edad en el grupo de tratamiento 1 con respecto al tratamiento 3. Entonces, las personas que recibieron el tratamiento 3, que aumenta su edad en una unidad, tienen una presión arterial 0.39 milímetros de mercurio más alta que las personas, digamos, que están en el tratamiento 1. Ese es el efecto secundario. Pero ahí uno puede mirar rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos la línea azul, todas las personas que están en el tratamiento 1 y 2. Y vemos que las personas que están en el tratamiento 3, en términos de la interacción, porque aquí tenemos ya la variable edad, hay un crecimiento mayor. Y por eso la pendiente, aquí aumentará en 0.38. Ese es el valor promedio en cómo aumenta la presión arterial. Entonces, a veces estos gráficos ayudan más para interpretar, digamos, lo que son todos los coeficientes que aparecen aquí. Y aquí un poco se complica, claro, porque tenemos una variable que es la edad, la variable continua, pero acompañada con una variable categórica. Cuando es la combinación de dos variables categóricas es más fácil de interpretar. Pero de todas maneras, los gráficos ayudan más. ¿Qué pasaría si no hubiera habido interacción? Estas dos líneas deberían ser paralelas, pero vemos que no son paralelas. Por lo tanto, ya gráficamente vemos que esas dos cosas, edad y tratamiento, están interactuando. Por eso el análisis previo nos saltamos, deberíamos haber hecho un gráfico, este tipo, gráfico donde están los tratamientos según edad. Si todos los tratamientos son paralelos y se ve esa pendiente igual en todas las líneas rectas, ya nos da idea de que no va a ser necesario poner interacciones de tratamiento. Pero si la figura nos muestra que las cosas no van paralelas, digamos, las variaciones de presión arterial sistólica según edad en cada uno de los tratamientos, eso es indicación entonces de que usted debe tener en cuenta la interacción edad-tratamiento. Por eso el análisis previo descriptivo de los datos ayuda bastante a cómo voy a construir el modelo. Ahora, claro, si ya te has dado el trabajo de hacer una revisión, ver el estado del arte sobre la presión arterial sistólica, mucho estudio, entraste a todas estas bases de datos bibliográficas y ya tienes como más o menos claro qué componentes irían en el modelo, qué factores, puedes ir ya directamente al análisis con el modelo. Pero si no estás muy seguro, porque a lo mejor un tema muy nuevo, un estudio, digamos que no hay muchas publicaciones, tienes que ir mirando los datos. Y eso es como lo que dicen algunos, los gringos, en inglés, perdón, el Data Driven Analysis, que el análisis de los datos te va sugiriendo los siguientes pasos de los modelos, de las pruebas, hipótesis, etc. ¿Ya? Hay muchas cosas hoy en día que se hacen de esa manera. Si recopilan cientos de miles de datos de pacientes, de casos, y van mirando ahí qué es lo que van haciendo como finalmente modelos predictivos. Pero que tengo una duda, cuando se refiere a paralelas, como que estarían las dos en la Las dos misma. líneas paralelas, que la línea azul estaría igual apuntando en el mismo sentido y muy cerquita, o bueno, separada, pero en la misma pendiente. Ah, ya. O la línea roja también. Andaría igual que la línea azul. Ya, eso se refiere. ¿Ya? Y aquí en este caso no. Vemos que, claro, al principio hay una brecha, ¿ya? Pero la brecha se hace mucho más grande en los grupos etarios más altos. Entonces ahí uno tiene que preguntarse también qué pasó, por qué se da esto que no es paralelo. A lo mejor en el grupo tratamiento 3 hubo más gente de edad, posiblemente. Y eso pasa a veces en los estudios observacionales, como uno no puede controlar quiénes van a o reciben cada intervención, se pueden dar esta intervención, pero los ensayos clínicos no, porque es un estudio experimental que se trata de mantener a los sujetos muy similares dentro de cada tratamiento, que reciben el placebo, el tratamiento son muy similares en términos de edad, cuestiones demográficas, entonces eso no va a pasar. Pero los estudios observacionales no, porque no podemos intervenir. A menos que nosotros, en el momento de reclutar a las personas a hacer el estudio, mantengamos, digamos, que estos perfiles demográficos sean muy similares, ¿no?, a través del estudio. Pero eso obviamente necesito tener gente en terreno que esté ahí encima, digamos, controlando que solamente entre personas con perfiles similares.
Una manera de evitar esto son los estudios, por ejemplo, casos y controles variados, para evitar estos términos de interacción que son no adecuados. Uno puede hacer un estudio de caso y control variado, que es un matching de caso y control. Y los variados por edad, por sexo. ¿Para qué? Para dejar de lado esos efectos, esas características demográficas que ya se sabe, digamos, que están asociados con el autocontrol, pero aquí no te interesa mirar si hay diferencias por sexo, por edad, porque ya está súper estudiado. Entonces, por eso yo lo planteo entonces como un estudio de caso y control variado. Bueno, y finalmente este es el modelo que vamos a analizar y ahí construimos los residuos, como decíamos, ya tenemos la presión arterial que yo observo en personas y lo que me dice el modelo, la predicción. Y hago la diferencia. Y estos residuos, claro, siempre el residuo del promedio, el residuo va a ser igual a 0. Y este numerito, cuando uno saca la desviación estándar del residuo, es el mismo valor que se llama la raíz del cuadrado medio de corregido de la tabla NOVA. En la tabla NOVA había una cosa aquí que se llama NS, no está aquí, o era la tele. A la derecha. Ah, perdón, sexto. Ahí está. Claro. Esta es la raíz, digamos, ¿ya? De este numerito que está aquí. Este 28, si nos saca la raíz, es. Y una medida de variabilidad. Que tanta heterogeneidad y finalmente la respuesta a la presión arterial. Y los residuos sí pueden mirarse los mismos. Muy parecido que los residuos en el caso. Bien, ¿sí? Pero con lo anterior, no me queda claro con la sí. En este modelo, hasta antes de que pusiéramos la variable de edad por tratamiento. Claro, sin interacción, modelo original. Claro, el modelo original. Acá eran todos significativos por el valor 3, pero una vez que se le añade otro, el tratamiento 3 ya. Claro, la interacción, claro, se pierde entre tratamiento 2 y edad, esa interacción ya deja de ser importante. ¿Por qué entonces se le considera el último modelo y que ya deja de ser significativo? ¿En el último modelo? No, en el siguiente. Ah, no será ese entonces. No, no es un modelo. Ese finalmente es el modelo que te queda. Claro, el tratamiento 3 ahí así. Ah, no, ojo. Si la interacción es significativa para tratamiento 3, tienes que ir obligatoriamente a tratamiento 3. Porque esa medida que estoy calculando, el 0.39 de este beta, tiene que estar en el fondo considerándose la presencia del tratamiento 3 sólido. ¿Ya? Es una cuestión, digamos, que debe ir. ¿Por qué? Porque mostramos aquí, claro, que estadísticamente, digamos, no es significativo, pero el valor que observamos está más por debajo. Entonces, este signo negativo es distinto a este que tenemos aquí como positivo. Por lo tanto, aquí algo está pasando que estadísticamente no resulta, pero sí la interacción. Por lo tanto, aquí estadísticamente solo no aporta mucho, pero sí en el fondo es presencia. ¿Este signo negativo dice que lo reduce? Claro. Pero cuando vimos el gráfico del tratamiento 3 como que disparaba el Claro, por eso, porque lo que pasa es que aquí es como meter todo en una juguera. Entonces, aquí entran todas las variables a competir. Y en algunos casos uno observa cuestiones extrañas que lo que veía al principio. ¿Y por qué? Porque en este caso, tratamiento 3 por sí sola no puede ir, tiene que ir por la edad. ¿Ya? Porque el tratamiento 3 como variable estadísticamente significativa no es, pero sí cuando yo la acompaño por edad. Y en el fondo es lo que uno ve aquí visualmente, ¿ya? Y seguramente, ¿ya? Tratamiento 3, digamos, no difiera mucho al principio con el tratamiento 2 o el resto. Pero sí, a medida que voy aumentando la edad, esa brecha se hace más grande. Es decir, ese efecto que veo diferencial por tratamiento se invierte cuando considero grupo etarios más altos a cuando considero grupo etarios más jóvenes. Eso significa entonces que hay una interacción, que el efecto no es parejo en todas las edades. En ese ejemplo concreto, ¿cómo interpretaríamos entonces el efecto del tratamiento? ¿Tratamiento del 3 baja la presión? Claro, pero es una trampa en el fondo. O sea, no puedo decir que el tratamiento 3 me hizo bajar, porque estoy solamente mirando esa línea.
Además, Por lo tanto, lo que tienes que pensar aquí es que, perdón, que el tratamiento 3 sí y no. Entonces, no Claro. es como. claro, Entonces, claro, es tratamiento muy 3, poquito lo que baja, corrección porque del es 1. 1,03. Claro, pero el problema es que el tratamiento 3 hacía seca da la sensación de que, claro, te reduce la presión, sí. Pero pues ese tratamiento 3 en el fondo está explicado, ese cambio, por la presencia de la edad en el fondo. Faltaría a lo mejor haber hecho una tablita de tratamiento y el promedio de edad que tienen los individuos dentro de cada tratamiento. Y seguramente en el tratamiento 3 tenemos personas de más edad. Y eso también vemos que está asociado a una presión arterial sistólica. Realmente los grupos de estadio ya más añosos, prevalencia de hipertensión, ahí ya es muy común. Pero los más jóvenes no. Entonces, esa es la explicación de por qué justamente tratamiento 3 ahí solo es como que se reduce, pero ojo, ¿no? Hay una variable ahí que le da que está molestando. ¿Qué sería en el fondo más bien? Le da una variable modificadora, que tiene un efecto modificador. No hay prueba estadística para evaluar interacciones en general. Es más bien los cambios que se producen en los restos. Eso ayuda más. Pero así como prueba estadística para ver si la interacción es significativa o no, no es cuánto cambia, sino y aquí, claro, tratamiento 3 como si era aumentaba la presión y aquí aparece disminuye. Ojo, porque abajo la línea que dice O sea, cuando uno reporta los datos del módulo final, asumiendo que este es el módulo final, que ya hizo el análisis de residuos y todo, lo que uno prioriza de todas esas variables es la interacción con el módulo. sí, sí, en este caso, claro, uno tiene que tener cuidado. Bueno, la pregunta original era si había diferencias por tratamiento, ¿no? Porque se la investigación. Hicimos unos ANOVA por ahí para ver diferencias de presión arterial por tratamiento. Pero el ANOVA no te da toda la película porque no incorpora unidad, sexo ni etcétera. Entonces tú dices, ya vamos a hacer un modelo multivariable donde esté tratamiento, la edad, y en la tabla a lo mejor inicial que hiciste, que usaste, digamos, la variable edad con los distintos tratamientos que te cuenta que hay una persona de edad en el tratamiento 3. Y eso va a alterar que el resultado final no es que el tratamiento 3 sea más malo o más bueno, sino que también hay más gente en ese grupo. Y obviamente voy a esperar que tenga una mayor presión arterial sistólica, personal de edad. Por lo tanto, el reporte, uno puede decir directamente aquí, ¿ya? Que ese término de interacción, ¿qué es lo que uno podría hacer? Construir grupo de datos y hacer el análisis separado por grupo de datos. Entonces, digamos, ¿qué tanta diferencia hay entre los tratamientos? Claro, claro, pero para el análisis un poco más interpretativo podría dejarlo como grupo de datos. Pero ahí en el fondo del reporte final es que tratamiento 3, digamos, es una variable que produce un aumento que puede estar explicado por la edad. ¿Ya? Porque en ese grupo que recibe tratamiento 3 tenemos más personas de más edad. Entonces por eso sería que la interacción sería significativa. Y posiblemente el tratamiento 2 y el 1, en términos de promedio de edad de los participantes, sea muy similar, pero no así en el grupo de tratamiento 3. Pero, ¿y qué significa que el intervalo de confianza en el tratamiento 3 tenga un valor negativo y otro positivo? Claro. No debe ser Realmente como- cuando tú encuentras que la variable es más significativa, su intervalo de confianza va a estar en 0. Quiere decir, en el fondo, que en este caso, tratamiento 3 no es una variable que ayude por sí sola a entender el aumento de la presión arterial sistólica. Que teóricamente la población nos diría, bueno, podríamos ver que este tratamiento produce un aumento de 16 unidades de 16 milímetros de mercurio, pero también produce 16,7 milímetros de mercurio de bajada. Por lo tanto, ahí te quedas como de mano atada diciendo, bueno, ¿recomiendo o no recomiendo el tratamiento? Bueno, como decía, esto pasa al principio cuando no se hace una buena selección o se emparejan los grupos a comparar entre coño de edad y se van a la edad.
Sabemos que la edad también afecta a la presión arterial, o bueno, se observa que la presión arterial superficial alta en personas de mayor edad. ¿Ya? Por lo tanto, como no se hizo ese control, no se trató al momento del reclutamiento de tener, digamos, edades similares o muy parecidas en cada uno de los tratamientos, tú puedes encontrar estos resultados en el análisis posterior de tu trabajo. Bueno, en general en los ensayos clínicos no pasan estas cosas. Si ahí se controla muy bien la selección, el criterio de inclusión, todas estas cosas. Pero sí los estudios de observación, los datos que recogemos ya en nuestra encuesta o cosas así, nos podemos encontrar cosas. Y los residuos, bueno, podemos mirarlos, ya. Hacemos una predicción de estos residuos. Y en general los residuos, como veíamos anteriormente en las diapositivas anteriores, uno esperaría que fluctúen alrededor del cero. Así, si uno imaginariamente tiene esta línea horizontal, uno espera que los residuos como al azar fluctúen por arriba y por debajo. También la normalidad, es cierto, uno espera que la gran mayoría de los puntos hacia dentro está arriba o por encima, por debajo de esta línea. ¿Ya? Claro, en las colas, a la derecha hay gente que tiene valores de residuo alto y aquí residuo bajo. Pero es lo esperable. Pero en general podríamos decir que la variable, podríamos decir que se cumple el supuesto de normalidad. Porque los residuos. Y claro, ya el histograma se ve mucho más bonito y la campana ahí sale mucho más bonito de los residuos también. Ya con método gráfico no necesitaría el texto de normalidad, yo digo, y no, parece que no se hizo ningún test. Sí, en general se hacen análisis visuales, porque, claro, el test a veces te da justo en estos límites que tú dices, no es significativo, pero está ahí con el 0,52 y podría ser nada más. Sí, mejor visualmente para ver, porque te ayuda también a ver todas esas discrepancias, ¿no? Tantos valores muy por arriba, muy por abajo en términos de duda. Pasamos a un capítulo de siguiendo el modelo lineal múltiple, pero para respuesta lineal. ¿Ya? Que es algo que en la pública se usa mucho en los sistemas y que bueno, aquí se van a explicar que desde el punto de vista de la lo que comentan estándar va a ser igual, en el sentido de la misma tablita nova, los resultados, pero obviamente aquí cambia un poco ya el enfoque. ¿Por qué? Porque entramos a ver lo que se llaman datos categóricos o variables cualitativas. ¿Qué pasa si la variable dependiente ya no es una variable cuantitativa? Una variable binaria podría ser, o una variable ordinal. Hay, por ejemplo, escalas de dolor que tienen 4 categorías o 5 categorías. Como siempre el dolor, ¿ya? 1, bajo, medio, alto. Esa variable, realmente la respuesta Likert, que se llama, la escala Likert, no se puede modelar con un modelo de regresión clásico, porque respuestas que sean 0, 1, 2, 3 o 4 van a ser normales, por más que hacer un mono, un gráfico, nunca te hace bien. Por lo tanto, el modelo clásico no funciona. Entonces, si tengo más de 2 categorías, 3, 4, también puedo pensar en un modelo de regresión lógica. Si las categorías son ordinales, como una respuesta Likert, ¿puedo pensar en un modelo de regresión lógica ordinal? Sí, sí, sí. Si las categorías no son ordinales, sino que niveles, ¿ya? Denota, no sé, alguna etiqueta en particular, pero son más de 2, también puedo usar lo que se llama regresión logística nominal. Pero vamos al caso más básico, que es de 2 respuestas.
Entonces, las variables categóricas, como sabemos, tienen una escala de medición que puede ser nominal o ordinal. Nominal es la etiqueta. No nominal, por ejemplo, la variable sexo, el estado civil. Ahí no podemos establecer ningún nombre. ¿Ya? Pero sí nivel educacional. Puede ser una variable de tipo ordinal o el estado nutricional. Queremos ver qué factores explican los distintos estados nutricionales y no enfocarnos solamente sobre peso. Pero yo quiero ver las diferencias que hay entre la gente bajo, más, sobrepeso, eso. ¿Podrías incluir un modelo con estas 4 respuestas que son ordinales? Sí, puedo mirar que usamos un modelo de regresión logístico ordinal. ¿Ya? Entonces no me enfoco solamente en quién no tiene sobrepeso. Puedo mirar todo el perfil, digamos, tomar en cuenta todos estos cambios que se producen en estados nutricionales. Bueno, no lo vamos a ver. Realmente lo que se modela siempre en el modelo logístico lo asocia todo el mundo, variables binarias, respuestas binarias. Pero no tiene por qué ser una respuesta lineal. Bueno, la típica tabla que tenemos los datos, digamos, cuando uno recoge la información en la encuesta, la variable de sexo, el nivel educacional, tenemos sus porcentajes, y lo que escribimos allí son frecuencias absolutas que se llaman, ¿ya? Cuántas personas están en cada uno de los niveles de esta variable categórica. Y los porcentajes al lado. A veces se le pone paréntesis, a veces no se le pone porcentaje, pero denota eso. También, por ejemplo, aquí tenemos un análisis básico. Queremos ver personas que tienen caries y no tienen caries separados por hombre y mujer. ¿Ya? Entonces, este tipo de análisis para 2 variables categóricas, ¿cómo lo podemos hacer en análisis? A través de una prueba que era la cuadrada. Componíamos la tabla. Voy a repasar esto también dentro de la clase de no paramétrica. Tenemos nuestra tabla de doble enchilada, las 2 variables, son categóricas, que van a tener tantas filas y tantas columnas, y vamos mirando allí el total que hay, total de personas, el total por fila, el total por columnas, y a partir de eso uno puede calcular, digamos, distintas cosas, ¿ya? Con la nomenclatura que habíamos visto, la sumatoria por fila, por columna, con imaginación, sumando por columnas. Qué bonito se ve así con esta notación, ya con matemático, pero en el fondo es, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Mirar dentro de cada celda, sacar un porcentaje, y eso es lo que se hace cuando uno hace una tabla y saca los porcentajes con respecto al total de la tabla. No el porcentaje solo por fila, sino eso nos indica cuánto pesa esta celda, este dato, con respecto al total, y eso sería la proporción muestral de las celdas en forma. Ese sería el gorrito total. Y se calcula de esa manera. Si uno se fija cuántas personas cayeron acá y lo divide por el total, y tenemos el P por. Bueno, aquí nos aparecen los puntitos, que supone que hay puntitos aquí dentro. Y punto, y punto, y punto. ¿Eh? Que son en el fondo el porcentaje por fila. El porcentaje de cada fila, qué importancia tiene esa fila en particular respecto al total, por ejemplo. Lo mismo uno puede hacer por columna, qué importancia tiene esta columna, este total de esta columna con respecto al total de la tabla, el puntito de cada casilla. Y bueno, lo que uno puede entonces evaluar cuál es la probabilidad de estar en esa combinación ahí con BJ, por ejemplo, a subir con BJ y sacar esa probabilidad o esa proporción. Pero bueno, ahí uno puede seguir haciendo el análisis y aquí vemos lo práctico. O sea, en una tabla cualquiera, que es lo que uno puede decir. Por ejemplo, hemos cruzado aquí el nivel de educación básica, media, técnico profesional, universitario y el ingreso. Y podemos ver cuántas personas hay dentro de estas celdas, digamos. Aquí hay 33 personas que tienen educación media y que ganan más de 670.000. Entonces, esta celda, ¿cuánto pesa? O podríamos decir que el 8,2% de las personas son personas con educación media e ingreso superior a 670. O sea, uno puede ir reportando
porcentajes a partir de esta tabla. Ahí también, por ejemplo, de todas las personas de educación media, ¿ya? El 30% es lo que representa el nivel educacional, 30% pero tiene educación media. Bueno, podemos hacer la misma ejercicio, más ese total, y dividirlo por el total de personas, y vamos a tener la columna que aparece aquí como peso y punto. Eso también se puede representar en la misma tabla, reportando aquí estos valores de porcentaje, los reportes en este gráfico de barra, y vemos la importancia que tienen en términos de nivel educacional, los individuos que están en la muestra, qué importancia tienen. Se tienen un porcentaje bajo de personas de educación básica, pero la mayoría, o ya sea son medias, universitarias, técnicas. Bueno, son en el fondo reportes que uno, formas de ir presentando la información. Lo mismo, aquí ya tomamos todos los porcentajes para cada columna. Y también hacerlo gráficamente también, a veces es más fácil mirar los gráficos que tanta tabla. Bueno, voy a sacar algunas cosas, en el fondo es como el análisis de los datos categóricos, tablas y gráficos de barra, o a veces también lo presentan con los gráficos de Python, también. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? En los modelos de dimensión, ya siempre estamos modelando la variable dependiente de la y. Queremos cuando sacar una línea recta o una ecuación que explique la variable y, el medio de y, dado x, es decir, en presencia de x, de alguna x o variable. Hecho en el modelo básico, cómo se relaciona la variable x con la variable y, que está condicionado por esa barra. Y bueno, lo mismo escrito de esta manera también, de la misma representación. Si para cada persona vamos a poner, decíamos, la presión arterial sistólica, y vamos a tener ya una medida, digamos, de esta ecuación que nos da el valor promedio de los individuos de presión sistólica según el. Pero como ya estamos más avanzados en el tema, pensemos que no es una sola X, son varias X. Se pensaba aquí ya que el modelo interviene la X1, la X2, hasta X sub K o X sub P. Y aquí entra la nueva. ¿Qué pasaba? Antes decíamos que la variable Y era una variable cuantitativa, aproximadamente normal, eso era lo básico. Pero, ¿qué pasa cuando la variable ya no es de tipo cuantitativo, una variable categórica? Bueno, a alguien se le ocurrió, ¿ya? En tomar esa variable y transformarla, buscar una función, decir algo ahí que yo modifico la respuesta y que la convierto en una variable, podríamos decir, cuantitativa. De una variable binaria pasó, mediante esta transformación, a un valor ya en una escala cuantitativa. Este tipo de modelo, donde se incorpora una nueva función de la respuesta, en esperanza de ir, que se llama función de vínculo o función de enlace, en inglés le dicen link function, es una transformación. Es decir, la respuesta la altera, la modifica. Y como pensar, decir, ya tengo las edades, por ejemplo, o la presión arterial sistólica, y en vez de trabajar con la escala original, trabajo con escala logarítmica. Trabajo el logaritmo de la presión arterial sistólica. Es lo mismo. Entonces, G puede ser una función logarítmica o otro tipo de transformación. Ese tipo de modelos donde se hace una conversión de la variable de la respuesta será mediante una función G o función de enlace, se llama modelos lineales generalizados. Lo interesante es que esos modelos lineales generalizados están en la normal también. Y sería una función que se llama identidad, que deja igual el valor que existe. Matemáticamente hay una función que se llama identidad. Y si yo pongo algo dentro del paréntesis acá, me da un resultado que es el mismo número. Esa es la función de identidad, que para cada valor de X quiero tener el mismo valor de Y. Por lo tanto, los modelos lineales generalizados significan una generalización de los modelos clásicos, pero están dentro de los modelos. Y la ventaja es que las personas que derivaron es que toda la parte de intervalo de confianza, de hipótesis, la teoría que hay detrás, se sigue usando. No hubo que reinventar nuevos intervalos ni nuevas teorías, solamente cambiar componentes de las ecuaciones.
o cómo plantear esa hipótesis y desarrollarla, resolver, sigue siendo igual con toda la gran teoría que hay para los modelos clásicos. ¿Qué modelos conocemos como generalizados? ¿Qué nombre más ciútico, si quisiera llamarlo así, ¿eh? En el paper o ahí en el manuscrito del proyecto? Se ajustó un modelo lineal generalizado. Pero claro, son la logística, la Poisson, la binomial, hay varios. La exponencial también puede ser un modelo generalizado. ¿Sí? Pero bueno, ahí en el fondo esta transformación hizo que la variable binaria pasara a ser una variable que ya tiene valores entre 0 y 1, o sea, una variable ya cuantitativa. ¿Qué es lo que es una variable binaria? Una variable binaria en el fondo representa presencia, ausencia, éxito, fracaso, muerte, no muerte, por ejemplo, escaso, buen control, ese tipo de variables. ¿Ya? Entonces, lo que hay detrás es un modelo de probabilidad que se llama el modelo Bernoulli, este señor francés, que dijo, bueno, cada vez que usted observa un resultado que es 1, le va a asociar una probabilidad P. Y cada vez que el resultado es 0, o fracaso, o, digamos, amigo la persona, o el control, le pone 1 menos. Entonces, este tipo de, como, de escritura, de formulación, ¿ya? Tiene la ventaja que la variable binaria ahora tiene asociada una distribución de probabilidad conocida y por lo tanto uno puede saber cuál es el promedio, cuál es la varianza, cómo se calcula el descenso estándar. ¿Ya? Pero lo que pasa en la realidad es que, este resultado que uno observa en distintos casos se replica en mucha gente. Uno no observa un solo individuo, una sola persona y dice, el caso del control. Eso no es uno. En los estudios tiene una colección de personas. Por lo tanto, lo que se hace es, se generaliza este modelo de probabilidad de Bernoulli a un modelo teórico que se llama binomial. Y de ahí que en el fondo después ya se puede trabajar para una colección grande de muchos individuos este tipo de distribución. Bueno, cuando la respuesta es binaria, uno, claro, puede modelar la respuesta. Ese pi entonces va a ser un valor que ya sea una probabilidad, que puede ser 0 y 1 en este caso, pero manteniendo las variables de interés en la secla. Por lo tanto, ¿cómo podemos relacionar este con toda esta secla? Entonces, hacer ese cambio, ¿qué pasa? He hecho perder toda la teoría que había normal conocida. La respuesta pi o la variable binaria no es normal, es una variable de tipo normal. Por lo tanto, se me cae toda su posición de normalidad que me pedirían para el modelo clásico. Las varianzas no son constantes, que será otro de los criterios, la homomorficidad, ni tampoco hay linealidad, porque si tengo un resultado que es 0 y 1, ya tengo una cosa que va de 0 a 1, aquí tengo mi variable x, voy a tener datos que estén por aquí, o numeritos que estén por allá, nada más. ¿Y cómo voy a tirar una línea recta que junte esto de acá y esto de acá? Si no tengo nada en medio. Entonces, ¿qué es lo que dijo aquel? Esa función de enlace, en vez de tener 0, 1, voy a tener valor intermedio. Ahí sí, entonces voy a poder hacer la relación. ¿Cómo se logra eso? Esa conversión. Mediante esa función matemática que se llama la función logística. Cualquier cosa que ponga dentro del lado de la ecuación aquí, cualquier valor de x y haga esta expresión, y elevado a x, 1 más y elevado a x, o z, lo que quiera, o la combinación de todas estas variables, el resultado va a estar entre 0 y 1. Entonces, alguien diría, uy, qué tramposos son. Pero una manera, y por eso el modelo es bastante usado, digamos, porque finalmente hay muchos eventos que son binarios, ¿ya? O resultados, pero no lo podían analizar como una variable normal. Resultado es éxito, fracaso, fallece, no puedo mirar la normal. Pero alguien dijo, bueno, ocupe la información que te aporta esta transformación, la función logística, y esta función interesante es como una S. Quiere decir que para valores chiquititos es casi la probabilidad nula, y para valores altos casi 1, pero no sale de ahí, o sea, está como encasillado entre 0 y 1. Y la ventaja es que este Z puede representar una colección grande de variables.
Y este 0 y 1 que lo que es, en el fondo, es una probabilidad. Entonces, por eso después se habla en términos biológicos de riesgo. Cuando usted fuma, el riesgo de fallecer, si la variable binaria fallece o no fallece, o el riesgo de tener infarto cerebral, porque lo lleva a probabilidad. En el fondo, entonces, el concepto de probabilidad después se transforma en un concepto de riesgo, de medir el riesgo. Y entonces, lo que se hace es, en este caso, la función g, para nosotros va a ser el logaritmo, o que le llaman algunos logit o logito. ¿Ya? Logit. Logit. ¿Y qué es lo que significa? Que tú, esa probabilidad la transformas mediante ese cociente P y 1 menos P. Y dice, bueno, las variables X siguen estando ahí, la edad, el colesterol, la presión, el tratamiento, las que quieras poner acá, pero cómo esas se relacionan con la respuesta que ahora es binaria. ¿Ya? Fallece, no fallece, enferma, no enferma, caso, control. Bueno, gracias a esta transformación lógica. Entonces, finalmente, la función que se llama así, lógico, y ya es lineal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil interpretar esta cosa en escala lineal. ¿Ya? Que sea algo aditivo, es mucho más fácil a que haya aquí un producto, eso multiplicado por eso, multiplicado por eso. Todo esto reta que vayan multiplicando, es más, que sería un modelo multiplicativo. Pero sabemos por los logaritmos, que el logaritmo de A por B es lo mismo que el logaritmo de A. Eso es lo que el logaritmo hizo en este caso. Al transformar la respuesta se mantiene la sumatoria de términos. Pero aquí intervienen los anglosajones, que ellos hablan todo en odds. En chance, o cuántas más veces en comparación a menos veces, ¿ya? O cuánto menos veces con más veces. Y la odds, es raro, si uno no ha ido al hipódromo a montar a los caballos, que viene de ir y la jerga en los juegos, ¿no? Y siempre dice la apuesta 10-1, 15-1, que es la típica jerga, digamos, en esta apuesta. Bueno, y en algunos casos de apuesta online también, el fútbol dicen, ¿no? El Real Madrid va a ganar al Barça y la apuesta cuánto van, no sé, 20-1, no sé, en caso cuando ya esté todo lesionado los miembros, claro. Bueno, al Real Madrid, no sé. Bueno, ese concepto de cuántas veces más de éxito versus no éxito, diríamos que es el término anglosajón típico del odds. Entonces, lo que uno modela, finalmente le dicen el logaritmo de la odds o el logaritmo de la chance, y queda expresado entonces en términos de odds. Y ahí intervienen los niveles que dicen, bueno, pero ¿qué pasa si comparo dos odds? Es decir, la odds cuando está, que tiene un grupo en comparación a otro grupo, y eso lo dijeron, esto sería equivalente a una OR, una razón de odds, una odds ratio. Porque le llaman algunos razón de monomio, razón de chance, dependiendo de donde elija uno la publicación, si en España, por ejemplo, razón de chance, o si razón de momio en México, parece, bueno, hay como distintas. Pero en general uno no está acostumbrado a hablar así en odds, ¿ya? Y uno va a ver que muchos de los modelos logísticos se reportan como fueran razón de probabilidad, razón de prevalencia, riesgo relativo, y ajustamos un modelo que les dio poder, pero odds ratio es complicado. Pero bueno, eso es lo que tenemos teóricamente. Tenemos una variable que era binaria, que la convertimos en probabilidad, y calculamos la odds. Entonces, por ejemplo, si decimos que la probabilidad es 0,1, es 1 a 10, que en términos sería que tiene una chance de ganar y 9 de no ganar. En cambio aquí, 0,9, hay un 90% de éxito, es decir, tengo 9 posibilidades de ganar, ¿ya? Pero sería aquí, uy, esto quedó mal. Mal. La misma. Hoy sería 9 a 10. ¿No? Bueno, hay que arreglar esa línea. Bueno, pero la idea de las probabilidades se puede convertir a hoy si vayan a esta conversión. ¿Ya?
Y lo interesante es que si uno trabaja con el logaritmo de la odds, lo convierte en una probabilidad. Pasa a ser una escala ordinaria a una escala nueva que está entre 0 y 1. Entonces, por eso es bastante interesante esta transformación logaritmo de la odds, que pasa a ser ya una probabilidad. Y sigue apareciendo ahí por la transformación que decíamos. El pi partido por 1 más, o sea, e elevado a pi dividido por 1 más e elevado a pi, es la sigmoidea, logística, como quieran. Entonces, esa es la relación. La ventaja del logaritmo la odds es que puede tomar valores negativos y positivos. Y cualquier valor negativo más por acá va a ser cercano a 0. Cualquier valor positivo altísimo va a ser cercano a 1. Aquí hay una alta chance, no sé, de que enferme, y aquí de que no enferme, por ejemplo, si la respuesta o que me infecté o no me infecté, por ejemplo. Bueno, en general uno también puede aquí calcular para estos betas intervalos de confianza, y no solamente saber el efecto que tiene esa variable, sino mediante. Y si uno hace la transformación de la escala beta original, que está en logaritmo, entonces lo que hace uno invierte, saca el exponencial, puede salir transformado en OR. Bueno, ese beta, cuando uno hace E elevado a beta, es en el fondo una OR. ¿Ya? Y esa es la manera como ya uno lo reporta más bien como medida de riesgo. Bueno, la OR es una razón, ¿ya? Y al ser una razón es un número positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que parte de 0 y puede tomar valores inmensos. Pero si la OR o esta razón igual a 1, significa que existe la misma cantidad de veces que enferma que enferma. Porque cuando da lo mismo, no sé, exponerse o estar después, igual de por así decirlo. Por lo tanto, ahí uno puede mirar estas OR como estaríamos. Y vemos un ejemplo ya de una muestra de 2.537 casos, ya de la encuesta nacional de salud. Tenemos la variable caries, una variable binaria, 0 no tiene una variable, nivel socioeconómico, sexo, edad y la educación, la escolaridad, básica, media, superior. Y lo que queremos ver es que factores en el fondo permiten predecir tener caries, ¿ya? Será el nivel socioeconómico, la edad, cómo afecta el nivel educacional, si hay diferencia entre hombre y mujer, bajo la mayor edad habría un mayor riesgo de tener caries. Ahí tenemos que mirar, por ejemplo. Bueno, el análisis inicial vemos que el 76,6% tiene caries y el 23,1% no tiene. Nivel socioeconómico, muy poca gente en nivel alto, apenas un 3,1%. Por lo tanto, si lo incorporo en el modelo como la variable de nivel socioeconómico, trataría de no poner como referente el nivel alto. No tenemos, por eso apenas 78, o sea, un 3%. Por lo tanto, a lo mejor compararía todo con respecto al nivel bajo, nivel educacional o nivel socioeconómico, ¿ya? Que tiene más datos. Bueno, la edad, ¿qué porcentaje de las mujeres? Bueno, en este estudio siempre se mantiene la encuesta nacional de salud, ¿no? Repartido, digamos, la distribución por edad similar. Y vemos aquí la variable edad, una variable que no está normal para nada, en realidad no tiene sentido mirar, solamente ver cómo se distribuye la edad en este estudio. Bueno, en este trabajo, como sabemos, son personas de 15 años en adelante, y solamente quedan seleccionados de 25 en adelante. Y por eso la normal aparece truncada, o sea, no sabemos qué pasa antes de los 20, porque se seleccionaron personas ya desarrolladas. Pero hay gente que tiene bastante edad, digamos. Pero bueno, ya es una distribución asimétrica. Lo mismo la edad también, y vemos aquí que esta banda de altura mayor, ¿no? Y bueno, la típica tabla 1 que representa como la distribución, ¿ya? ¿Qué pasa? Fíjense que la edad no se reporta en promedio. No, sabemos que cuando es asimétrica la cosa, el promedio te engaña. La edad tiende a tirarse a concentrarse en los valores altos, por lo tanto, lo recomendable es mejor comprar la mediana. Bueno, ahí en este caso se presenta el mínimo máximo, pero lo usual es poner perceptil 75 menos perceptil 25, rango de cuartil. Y una medida variable. Pero en general las variables ya si cuantitativas que son asimétricas, utilizo la mediana mejor.
Bueno, la distribución por edad, por nivel socioeconómico. Y esta es la típica tabla cuando uno empieza a ver lo básico. Bueno, ¿cuántas más chances tienen caries los hombres que las mujeres, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, y las chances es mirar y decir, ¿cuántas veces más caries hay a no tener caries, ya sea en hombres, en mujeres o en el total? Si no hace este cociente, ¿qué quiere decir? Hay 1943 personas que tienen caries versus 54. Entonces, esa odds te dice que es 3,2. Es decir, hay como 3 veces más posibilidades de tener caries a no tener caries. ¿Cómo sería la interpretación? Pero si te digo no, la chance mucho. No lo miren como probable, pero no una probabilidad. ¿Cuántas más posibilidades tienen de tener caries en el grupo G, en el grupo de hombres? Bueno, estas mujeres, 2,9 diríamos casi, y en hombres 3,2. Es decir, en el grupo de los hombres hay más veces posibilidad de tener caries que no tener caries. Y las mujeres menos. Y ahí viene la famosa OR. ¿Qué pasa si junto estas dos cosas? Pero la OR creo que digo 1,34. Sería como que los hombres tienen 1,3 veces más veces de tener caries, no tener caries, en comparación con las mujeres. Pero eso como que medida el riesgo, claro. Diríamos así, ya hace caso. En el se observa que el hombre hay más riesgo de hacer caries que el mujer. Pero uno se podría tentar y sacar a lo mejor por razón de prevalencia. ¿Cuál es la probabilidad de tener caries en hombre y la probabilidad de tener caries en mujer? Pero ahí pasa que al no ser un estudio de una cohorte, ya son datos transversales, no puedo ver la incidencia. Por lo tanto, no es que todos partieron sanos y observé cuántos de ellas fueron caries. Aquí ya corté, digamos, la encuesta y dije, bueno, ¿cuántos tienen caries y cuántos no tienen caries? Pero no hice seguimiento. Por lo tanto, mirarlo como razón de prevalencia, como mirando tasas de incidencia, no puedo. En la razón de prevalencia, los riesgos relativos se le pueden mirar como bien, digamos, dentro de los estudios que son de cohorte de seguimiento de incidencia. Aquí el diseño es un diseño transversal, ¿no? Y en la clásica medida, o sea, la OR no la pueden calcular hasta con los diseños. Y por eso los modelos logísticos te recortan todo en términos de OR. Ya sea un estudio transversal, un estudio de prevalencia o de incidencia, pueden hacerlo. Pero bueno, vamos por. Se ajusta el modelo y se fijan que la sintaxis es la misma. Antes se decía regres y ahora es lógico. La variable independiente y la variable C. La variable independiente es la variable 0 y 1. Si no está codificado 0 y 1, está tan bien. Claro. Tiene que ser una variable binaria o 0 y 1. Y tenemos la variable sexo que es una variable binaria. Y vemos aquí que nos da este valor 0,29. Pero este valor es un beta. Por lo tanto, si uno quiere escribir el modelo, el logaritmo, la posibilidad de tener caries no tener caries es 1,05, la constante, el beta 0, y el beta 1 que acompaña, en este caso la variable de sexo se codificó un hombre y 0 mujer. Entonces ahí tenemos ese coeficiente que es negativo, estadísticamente vemos. Pero esto está en escala logarítmica. ¿Ya? En cuanto aumenta el logaritmo de la odds de caries, o cuál es la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Los hombres, en términos de esta escala, logaritmo de la odds está 0,29 unidades más arriba que las mujeres. O sea, si lo quieren mirar con la figura que teníamos anteriormente, el monito, estamos mirando así, porque como hombre estaría aquí 0,29 y la mujer un poquito más abajo. O sea, que para ella estaría una probabilidad más arriba en la escala logaritmo de la odds. O sea, en otras palabras, diríamos que la probabilidad de ser caries en hombres es más alta que en mujeres. Si miramos así, 0,29 pues, pero eso no está diciendo la OEA, solamente nos dice que los hombres tienen, muy bien, más chance de hacer caries que las mujeres. Pero eso está en logaritmo. Entonces lo que uno hace es convertir logaritmo con la función inversa exponencial,
que dice, bueno, ¿cómo sería quitando el logaritmo? Nos queda como O caries, para evitar logaritmo, elevamos toda E elevado potencial y nos queda E 1.053 más 0,20. Y de esta expresión, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la voz de hacer caries? ¿Qué quiere decir? Cuando queremos sacar esta expresión, caries, la voz de hacer caries. Si estamos mirando mujeres, ¿qué es lo que pasa? Que en el modelo desaparece. ¿Quiénes son mujeres? Los que tienen código cero. Porque si lo codifican, 0 mujer, 1 hombre. ¿Y cuál sería la voz? La chance de tener caries en hombre. El beta 0 más el beta que acompaña a hombre por 1. Bueno, el 1 porque denota el hombre. Y ahí tenemos estos dos valores que habíamos encontrado en la tabla anterior. 3.8, 2.87. Es decir, el modelo responde lo mismo que la tabla de los portadores. Pero vamos a ver que el modelo es mucho más potente porque podemos incorporar más cosas. La tablita por todo es bien así como el análisis puro, pero el modelo de la ya ajustado. ¿Qué hacemos? Podemos sacar esta razón de odds y vamos a calcular justamente la OR, ¿ya? Que da 1,34, lo mismo en la tabla. Bueno, en realidad lo que ajustaste recién con la orden lógica, si tú le pones coma OR, te da la orden y ahí te da 1,336. O sea, el mismo valor hecho a mano, calculado a mano. Sí. Por lo tanto, la tablita 2x2 es lo mismo que hacerlo con un modelo. Pero claro, alguien diría, como matar a una mosca con un cañón, claro, si una tabla de 2x2, pero voy a ajustar un modelo que decía el tipo. Pero es el modelo basal, ¿ya? Diferencias por sexo en cuanto a tal, pero veamos qué pasa con el nivel socioeconómico, de edad. Entonces, este es el dato inicial. Vemos que los hombres tienen más chance de hacer caries que las mujeres. ¿Podría tenerse como un 33% más taxa? Claro, diríamos que hay 33% más veces de hacer caries al no hacer caries en hombres en comparación a mujeres. Bueno, lo mismo, sigue siendo significativo porque no cambió nada. Lo único que hicimos, el beta que teníamos, lo elevamos el valor, que va a 0,290. Esta era la salida original. En realidad uno no hace esta cosa de ajustar el modelo, y ponerlo. Uno directamente se va, porque esto era Payet, Logistic, escribe el B de Logistic, y la variable de caries y sexo y te da inmediatamente eso. Bueno, se fijan que da un R cuadrado, mire, el R cuadrado 0.034. Pseudo R cuadrado, bien, claro, porque en mi cabeza existe un R cuadrado recto, un pseudo. Pero no le pongan atención a ese pseudo R cuadrado. No tiene sentido. Esto que está acá arriba, pseudo R cuadrado o R2, es como para algunos fanáticos del coeficiente R cuadrado que les gusta mirar en todo, pero aquí. Aunque diga ahí que un valor extremadamente bajo, me diría, el modelo predictivo es súper malo para predecir, digamos, caries, solamente dos. Pero eso no me interesa aquí, ¿no? Ese R cuadrado está ahí porque los programadores lo pusieron nomás, pero no tienen. Pues tampoco existe en los modelos lineal una única definición de R cuadrado, de coeficiente de definición. Hay varios criterios, y para eso se han puesto otros, entonces no lo tomen en cuenta, no saben. Lo que importa es ver, digamos, bueno, importa esta parte. Esto es equivalente al F que teníamos antes. Pero aquí, el método, si se fijan como hay tantas exponenciales y cosas así, el método de estimación es completamente mucho más complejo. Manualmente no es fácil de derivar, hay mucho cálculo integral en el fondo, y cuando hay más variables se pone muy compleja la cosa, y por eso se utilizan los algoritmos que ya están programados, los programas, digamos, avanzados, estadísticas, etc. Porque manualmente no lo puedes sacar, ¿ya? Y por eso hoy en día, bueno, estos modelos son famosos, pero antiguamente no. ¿Qué pasaba antiguamente? Como no existía tanto acceso a los programas estadísticos, lo que hacía la gente, tomaba la variable binaria y la convertía en una transformación a una variable normal.
Y había lo que antiguamente se usaban mucho y llamaban los modelos Probit, que vienen del. Hoy en día los modelos Probit están enfocados más en que trabajan con psicología, que ven lo que es dosis y respuesta y el resultado de muerte, por ejemplo. Pero en salud, digamos, ya solamente logístico y como fácil, digamos, ya tener acceso a distintos softwares, fácil, digamos, obtener el resultado, digamos, para modelos más complejos. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos la edad aquí, ¿ya? Que es una variable cuantitativa. Vemos entonces que la mediana de edad es como es diferente, los que tienen o no tienen caries, no tienen caries. Bueno, hagamos una comparación de promedio de edad según caries, y nos dice que no hay diferencia, ¿ya? Porque el grupo sin caries tiene 51,2 años, y el grupo, perdón, con caries 50. Por lo tanto, apenas una diferencia de 0,9 años. Por lo tanto, estadísticamente podemos decir que no hay diferencia en cuanto al promedio de edad de personas. Por lo tanto, sería una variable ahí que no nos va a molestar. Una teoría que esta variable no. Fíjense bien que si uno lo pone en el modelo logístico nuevamente, aparece lo mismo. Igual que el TITES, para una respuesta lineal. No hay diferencia de. A pesar de que el beta aquí es menos 0.0. Claro, no. No es una variable que explique las caries. Las caries entonces se ven explicadas por otros factores. ¿Qué pasa con el nivel socioeconómico? Bueno, lo mismo análisis, aquí vemos las odds, digamos, comparando nivel socioeconómico, o sea, viendo en el nivel bajo, medio alto, vemos que el nivel bajo hay más posibilidades de tener caries, no tener caries, en comparación, por ejemplo, el nivel alto, ¿ya? 4 y aquí 1.5. Y ahí vemos la balanza. Por ejemplo, si comparamos el nivel bajo al nivel medio, el nivel bajo con respecto al nivel medio tiene 1,8 veces más de hacer caries no hacer caries con respecto al nivel medio. ¿Ya? El bajo versus el alto, ahí se ve una brecha más grande, 2.6. Y el medio con el alto anda más o menos cercano o parecido, 1,4. Bueno, lo mismo. ¿Qué pasa si lo queremos meter en un modelo? Tenemos que construir estas 3 variables binarias, ¿ya? Nivel socioeconómico 1, 2 y 3. Como yo les decía, uno lo puede hacer automáticamente poniendo i punto y nivel socioeconómico. Esto, digamos, el ejercicio para entender un poco qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué pasó? Aquí directamente comparamos con respecto al nivel alto. ¿Y qué pasa con los betas? Los betas andan todos por debajo de 1. ¿Por qué andan por debajo de 1? ¿Por qué? Diría uno más bajo o más alto el beta. Bueno, así directamente está todo en escala logarítmica. Por lo tanto, no es tan fácil simplificar. Lo único que sabemos es que el nivel socioeconómico 2 con el 3 no hay diferencia en términos de la posibilidad de tener caries. Como que da lo mismo en estos dos grupos nivel socioeconómico, la posibilidad de tener caries o no tener caries como similar. O sea, no hay diferencia entre los dos. Que era el número que veíamos acá, ¿ya? Que era, digamos, el valor que veíamos acá de 1.45. A pesar de que es más alto, digamos, las posibilidades de hacer caries o no tener caries en el medio versus el alto, esa diferencia, o podríamos decir, esa razón no es tan distinta del estado de igualdad. Bueno, sacamos la OR haciendo el mismo ejercicio, quitando el logaritmo y llevando todo exponencial. Y aquí vemos, ¿ya? El nivel socioeconómico bajo tiene 4 veces más chance de hacer caries que el nivel, digamos, alto. Y esta discrepancia del medio con el alto es 2.2, y aquí el alto. Estas son las caries, digamos, perdón. Aquí tenemos la comparación. Aquí vemos ya el término de las OR. Y bueno, es lo mismo que decía, o sea, si no, el modelo original lo escribió y después puso OR en otra opción, en otro mando, te va a dar el modelo. Cuando uno hace la transformación a OR, la parte, digamos, de significancia estadística no cambia. El modelo tampoco no cambia. Lo que cambian son los intervalos de confianza, porque estos intervalos de confianza están
basado en OER, así es. Y fíjate, a ver, hasta que no es significativo, por lo tanto, el OER de aquí contiene alguno, el intervalo. ¿Qué quiere decir? Que tengo las mismas posibilidades de tener caries o no tener caries en el libro, digamos, nivel socioeconómico medio versus la. Ahí no veo diferencia en cuanto a tener más posibilidad de tener caries o no tener caries. Por lo tanto, el modelo lo podemos simplificar, ¿ya? Como dice ahí, y dejarlo así directamente. Creamos una nueva variable y ponemos solamente el nivel socioeconómico bajo versus el. Y en realidad eso podría haberse hecho desde el principio porque como nivel socioeconómico alto teníamos muy pocas personas. Y si no quiere a lo mejor ver esta brecha o desigualdad, diríamos, pues bueno, comparemos nivel socioeconómico bajo con el suelo, pues no sé. Pero bueno, aquí salió que en la muestra hubo pocas personas, digamos, a nivel socioeconómico alto, por ejemplo. Hay que tener cuidado ahí que no están bien representadas ese nivel socioeconómico. Pero dejémoslo como bajo y alto. Bueno, el ejercicio aquí es, si se fijan, es crear esta variable nueva, nivel socioeconómico bajo, ¿ya? Y se mezcla, se junta el medio con el alto de esta manera y se le pone el código 0. Y aquí vemos la tablita que usar. La variable original y la nueva variable. Entonces vemos que la combinación bajo con bajo están todos. Y aquí hay 0, porque obviamente o estoy en bajo o estoy en alto. No puedo estar ni en alto ni en bajo. O sea, en un solo bloque. Pero ¿qué pasa? Si lo miramos a nivel de variable como están en el nivel socioeconómico bajo versus el resto, se ajusta el modelo, ¿ya? Y en términos de interpretación, bueno, sacamos las odds que teníamos, ¿ya? Nos da 1.9. Casi 2 veces más posibilidad de tener caries, no tener caries, el nivel bajo versus el resto. Juntando bajo y medio, perdón, alto y medio. Y esa brecha, digamos, podemos decir que es significativa y ahí podemos encontrar que el nivel bajo podría ser entre 1,6 a 2.3 veces más veces de tener caries, no tener caries, comparado con el nivel medio o alto. Bueno, y aquí se incorpora la variable sexo, ¿ya? Y vemos que, saltar una parte de esto, esto es lo que sería el análisis estratificado, que van a ver después también, ¿no? Separar la relación entre el nivel socioeconómico y la variable respuesta, ya sea para mujeres y para hombres. Lo interesante es que eso te lo da el modelo. Cuando tú haces el modelo y incorporas la variable sexo, estás incorporando en el fondo el análisis estratificado directamente. ¿Y qué es lo que hacían aquí? Uno calculaba una OR, ¿ya? Por ejemplo, en mujeres y una OR en hombres, y usaba el test de más inteligencia para ver si había diferencias entre ORs. Eso a nivel de tabla, pero en el modelo uno lo puede ver directamente. ¿Ya? Y aquí vemos que se sigue manteniendo, ¿ya? Esa brecha, digamos. Sigue habiendo más chances o posibilidades de tener caries o no tener caries en el grupo bajo versus otro, considerando la variable sexo, ¿ya? Bueno, hay diferencias aquí también, se explica. Pero lo interesante es que este modelo ya viene corregido por sexo. Por lo tanto, está una OR que llamamos, no es la OR cruda que veíamos solamente. ¿Podemos incorporar una variable? Sí, podríamos incorporar una variable. Aquí, por ejemplo, incorporamos la edad, ¿ya? Tenemos la expresión para el modelo para edad, ¿ya? Vemos que la OR se sigue manteniendo alta, casi 2 veces más en nivel bajo versus el resto. Sigue siendo también en hombres más posibilidad de tener caries con respecto a la mujer. Y la edad, aquí es como el valor de decir, ¿cuántas más posibilidades tiene de tener caries una persona, por ejemplo, de 30 versus una de 31? Bueno, la de 31 tendría casi 1 vez más posibilidad de tener caries. Aunque sea significativa, en el fondo, tal vez por cada edad como que no aumenta tanto el riesgo. Pero si yo multiplico el dato original, ¿ya? El beta por 10, ¿ya? Y hago la exponencial, ahí podría comparar a alguien de 30 a 40 o por 20 años. ¿Qué pasa si comparo a una persona de 30 y una persona de 60 años?
¿Cuánto más riesgo tiene la persona de 60 años que haya esta posibilidad de tener cárie no tener de 30? Bueno, puedo tomar ese coeficiente, lo multiplico por 20, por ejemplo, y hago E elevado a 20 multiplicado por menos 0,11, y me da una OR por 20 años de interés. Que se hace mucho eso en estudios donde se trabajan con escalas como contaminación. Uno dice, por cada aumento de 1 microgramo, ¿cuánto es el riesgo de tener enfermedad respiratoria? 1 microgramo. Escucha. Pero si lo llevamos a 100 microgramos o 200 microgramos, que sería a lo mejor en términos de material particulado 2,5, ya la norma llega hasta 50 la OMS. Lo dice por cada 50 microgramos que aumenta el material particulado. ¿Cuánto es el riesgo? Eso tiene más sentido desde el punto de vista, digamos, de la comunicación, digamos, política pública. Es decir, mire, 1 microgramo que aumenta. ¿Quién aumenta? O sea, un año que aumente, diría, hay riesgo, claro, pero no hay tanta diferencia. Alguien que tiene 30 y 31. Pero ¿qué pasa si yo comparo a alguien de 30 y a alguien de 50? O a alguien de 50 y a alguien de 70. Se mantiene la diferencia, claro, es significativa, pero esta comunicación ya va a ser distinta. La OR va a ser distinta. Bueno, el problema de la OR es que también es muy exagerada. Es decir, cuando uno tiene prevalencia baja de la respuesta, la OR coincide con la razón de prevalencia o riesgo relativo. Pero cuando la prevalencia, cuando ya es muy alta, siempre la OR va a estar 1,5 veces más que el riesgo relativo. Entonces, a veces hay que tener cuidado, porque uno lee muchos manuscritos o reportes que lo comunican en OR, y que hablan de 1,3, 2,1, 2. Uno tiene que mirar en términos de la prevalencia de la variable respuesta. ¿Cuál es la prevalencia? Si son enfermedades raras, va a coincidir la OR y el riesgo relativo, pero si no son, ahí, claro, siempre te da valores mucho más. Bueno, ahí, perdón, te incorporó la interacción, por ejemplo, bajo y edad. ¿Ya? Bueno, me salta un poco el ejemplo este, ¿ya? Lo pueden mirar ustedes con. Pero aquí lo que se está modelando, se quiere estudiar la relación, digamos, de muerte. Bueno, ahí es interesante porque a veces los modelos logísticos solamente te responden la ocurrencia del evento. Pero otras personas a lo mejor quieren saber cuánto tiempo tarda hasta que ocurra ese evento. Y esos son los modelos sobre vida que van a ver en el curso de ITP. Pero está todo relacionado. Pero aquí, claro, uno evalúa si cuando los factores determinan la muerte o no muerte, por falla orgánica o incidencia cerebral. En comparación a otros factores, ¿ya? O un evento, digamos, ¿ya? Por ejemplo, va a la consulta paciente, no va, abandonó el tratamiento, no abandonó. Por ejemplo, tratamientos para recuperarse de adicción a droga, por ejemplo, uno podría estudiar cuánto tiempo tarda la persona, digamos, en hacer abandono del tratamiento, por ejemplo. Y ahí el resultado como una variable binaria lo podemos hacer con este modelo logístico. Y bueno, y ahí sacamos, por ejemplo, la prevalencia de morir es 0,20, 0,18. ¿Y cómo se calculó? Tomaste tú de todas las personas que fallecieron en relación al total de individuos de la muerte, y da 0,10. Y esa sería la tasa de mortalidad, si quieren mirar, si fuera un estudio de incidencia. Y aquí la incidencia, la tasa de mortalidad de los no alcohólicos y la tasa de mortalidad de los alcohólicos, si fueran, vemos que es más alto. Y si uno hace esta relación entre probabilidad, es lo que se le llama riesgo relativo, ¿ya? O razón de prevalencia. Fíjense cuánto da, 3,47. Pero eso, si lo miramos, ¿no? En una hora nos dice 5,5. Entonces, el impacto de 5,5 a que te digan 3,4, como que, no sé, pues yo voy a exagerar mucho. Pero ¿qué pasa? Que si este valor, a lo mejor, esta prevalencia hubiera sido bastante bajo, ¿ya? Ahí coincidiría la RR y la OR. Entonces, bueno, ahí lo que está diciendo que la odds de morir aumenta en las personas alcohólicas,
versus las no alcohólicas. Entonces, las posibilidades de fallecer, no fallecer en los alcohólicos versus los no alcohólicos es 5 veces más, 6 veces. ¿Ya? Y aquí, en cambio, lo que tú dices, la probabilidad de morir en grupo alcohólico versus no alcohólico es 3.5 veces más. Pero el otro está interpretado en términos de chance. O sea, a veces mucha gente interpreta los OR como si fuera un riesgo relativo. No es así. Ahora, ¿qué pasa si no quisiera sacar datos todo, reportarlo en términos de riesgo relativo? Bueno, hay unas fórmulas que uno puede convertir. Y hay otro que se llama los modelos log binomial. El log binomial te reporta todas las funciones de riesgo relativo. Y a veces tú quieres complicarlo mejor de esa manera porque es más fácil de traducir los riesgos relativos que OR. Como aparece aquí, la OR es alta y el riesgo relativo es más bajo. O sea, sigue habiendo riesgos, claro. Beber y no beber, pero no psicosocial. No sé si está el modelo para el output de la revisión logística. Bueno, aquí en este estudio está la edad, también comparando la tasa de mortalidad, digamos, entre el grupo, o sea, la mortalidad, digamos, según edad. Fíjense que ahí está la opción igual, ¿ya? Porque se sospechó, se encontró que la varianza de la edad difiere en el grupo fallecido y no fallecido. ¿Ya? Entonces, por eso ahí se utilizó la opción en el test igual. ¿Ya? Pero bueno, vimos que hay diferencia. Las personas que fallecieron, en promedio tenían 66 años y los que sobrevivieron, 47,5. ¿Ya? Y ahí vemos entonces si pensamos la posibilidad de morir a no morir con este modelo controlando por edad. Vemos que sigue habiendo también. Bueno, y lo interesante es la ecuación que veíamos al principio, esa ecuación que teníamos que decía, ¿y qué lo que era? 1 partido por E elevado a no sé, SZ, 1 más E elevado a Z. Está escrito ahí, ¿ya? Entonces, si uno toma los coeficientes del modelo, los mete en esa ecuación, queda todo traducido a probabilidad. Y ahí uno puede saber el perfil de cada uno. ¿Qué pasa una persona que bebe, que tiene 40 años? ¿Cuál es su probabilidad de muerte? ¿Cuál es el riesgo de morir? En comparación, por ejemplo, una persona que no bebe y que tiene 20 años. ¿Cuál sería la probabilidad? Según esto, debería ser una cosa así, digamos, obviamente, porque aparece así. ¿Ya? Como dice acá, a mayor edad, como que el riesgo, y esto separado para personas bebedoras y no bebedoras, claro, la ecuación con una pendiente más alta. Pero, bueno, calculamos los OR ajustados. ¿Por qué vienen ajustados? Porque están considerando en presencia de edad. Es decir, estas OR son OR ajustadas, hablando por edad. Bueno, y aquí por edad, por un año, la OR de muerte. Y ahí tenemos la ecuación, digamos, y aquí incorporamos qué pasa con el alcoholismo. Pero es cierto que las tasas de alcoholismo son altas en personas de más edad. Tenemos que incorporar esta interacción, el término de interacción. Si incorporamos la interacción alcoholismo y edad, estos dos términos tienen que estar en el modelo. Porque si no, ese material se nos desarma y no sale la solución. Entonces, es muy importante que cada vez que incorpore el producto de dos términos, esos dos términos tienen que estar por separado. En general, uno lo puede hacer en Stata directamente de la siguiente manera. Escribe alcoholismo, doble gatito, ¿verdad? Y te da todos los términos sin hacer el ejercicio manual de certificar las cosas. Bueno, vemos que aquí la interacción es importante, que lo que pasa un poco la que dice la hipótesis, justamente es que los grupos de más edad y puede estar mejor en este caso persona, la tasa de la prevalencia del consumo de alcohol es más alta
en los grupos de edad más altos que los más jóvenes. Entonces ahí yo incorporé una interacción. Bueno, como dice, el alcoholismo no es significativo, se perdió. ¿Ya? Y sale negativo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la interacción aquí se la lleva a tiempo. Porque el efecto, el riesgo de morir, no es el mismo en todos los rangos de edad o en el grupo de la en este caso, bebe o no bebe. Y ahí, como hay interacción, bueno, ahí tenemos modelos ya, chicos, pasa eso. Hemos traducido toda esa ecuación a esta figura. Y esta figura nos representa el riesgo de morir en el grupo alcohólico, y ahí se comporta súper bien como el modelo logístico. Y en el grupo no alcohólico. Entonces vemos que pasada cierta edad, ¿ya? Y por ejemplo, en los 40, 50 o 45, aquí cambia la cosa. Vemos que las dos curvas estas no son iguales, no son paralelas. No tiene por qué ser línea recta, porque estamos ajustando este tipo de curvas. ¿Ya? Pero vemos que no tienen la misma forma las dos. Las personas no alcohólicas, digamos, ¿ya? Tienen un riesgo que va subiendo, ¿cierto? Pero no es tan así pronunciado como esto, que algo pasaba ahí, que a partir de los 50 años ya el riesgo, y ya todos los que tienen más de 60, una probabilidad altísima de fallecer en el grupo de los alcohólicos. No así, digamos, en el grupo que no bebe. Y ahí está la explicación de la interacción. Que yo no puedo decir, ¿ya?, que beber sea perjudicial. Entonces, antes de los 40, beba todo lo que quiera, no va a tener mucho riesgo. Pero ya después de los 50, no tomen tanto mojito. Pero eso es lo que pasa. A veces esa relación de exposición con el evento, con la muerte, no es una cosa lineal ni tampoco es para todos los grupos etarios iguales. Los efectos son distintos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno encuentra. ¿Ya? Bueno, habría que haber hecho también una tabla. El promedio de edad que tenían alcohol, que vimos ahí, 23, ¿ya? ¿Qué pasaba? Bueno, ahí está la fórmula matemática, razón de prevalencia, riesgo relativo, que hizo el cociente de probabilidad. La probabilidad, por ejemplo, 1 de los que bebían y probabilidad 2 de los que no bebían, sacamos una razón de prevalencia. Y la OR, en el fondo, te mide, digamos, cuántas más chances tengo de morir cuando bebo versus no bebo, en el grupo que bebe versus no bebe, ¿ya? Siempre lo voy a remar. Pero aquí matemáticamente lo pueden ver esto, mira. ¿Qué pasa si estas probabilidades son chiquititas? P1 y P2. Es decir, la prevalencia de morir, pero la tasa de mortalidad. Si es muy baja en cada uno de los grupos, la OR se aproxima a una P, porque este número es chiquitito, por lo tanto se hace 0. Por lo tanto, este denominador sería como 1, que también 1. Por lo tanto, quedaría P1 y P1. Y esa es la razón por qué en estudios con enfermedades raras, ¿ya?, donde la prevalencia de cada grupo al interior, la prevalencia en este caso de fallecer o la mortalidad, si es similar y bajita, se puede analizar como riesgo relativo. Porque estas probabilidades se hacen muy chiquititas, coincide con razón de prevalencia o prevalencia, o riesgo relativo. Bueno, ahí hay un poco los cuidados que hay que tener cuando uno interpreta la razón de prevalencia y odds. Ahora, prevalencia baja también. Algunos dicen un 10%, otros dicen que puede ser hasta 30%. Tampoco estamos de acuerdo. Y bueno, ya te voy a sentar su dinero y te quiere negar. Bueno, lo es, ¿no? Las cosas se pueden hacer en bueno, lo último, bueno, hay un mismo gráfico, como lo haríamos en R, por ejemplo. Es importante que si se quiere poner, darle más vuelta a todo lo que es regresión logística, sobre todo en los tipos de diseño, que aquí no hablamos. Pero tiene más sentido hablar de riesgo relativo, claro, un estudio de incidencia y no un estudio transversal de prevalencia.
En el libro este lo está también. Está en línea, está en la biblioteca digital. Y bueno, y el libro este de estadística amigable, capítulo 13, da como desarrollo de algunos puntos ahí que nos saltaban por fin. Le subí también una guía de si alcanzan a hacerla para la próxima clase, la podemos revisar, comentar. No es muy complejo, es como típico pregunta de prueba, así que pero les va a ayudar. Les va a ayudar un poco a entender la revisión. Dudas, preguntas, consultas. Queremos proponer es que nosotros, bueno, desde las pruebas van a intentar Principalmente la primera prueba, un bloque de preguntas son solamente X y después las otras preguntas. queríamos consultar la probabilidad de que podamos tener alguna orientación de ejercicio como para aterrizar la materia. Sí, yo les voy a enviar algunos ejercicios complementarios, aparte de, digamos, nuestro libro que tiene bastante buenos ejercicios los dos. Sí, voy a enviar ahí también. ¿Quieres dejar como para otra sesión o como en este break? ¿Como para dejar el programa? Sí, pero se lo puedo enviar para que puedan estar mirándolo.